¿Cómo no vamos a hacerlo? Reivindicamos al bueno de Glenn Ford. Y si habéis sido buenos oyentes, me diréis, hey, ¿qué has dicho que hizo películas con Friesland? Y hemos nombrado dos. Hemos nombrado Los Sobornados y Deseos Humanos. Que no has hablado de ellas. Y yo os diré, es que lo vamos a hacer a continuación. Porque el siguiente protagonista del programa de hoy, de Lloviendo Cine, que tiene a bien ser reivindicado, es su director. Es Don Fritz Lang. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Pues sí, tenemos que reivindicar a Fritz Lang, uno de los grandes directores de todos los tiempos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que reivindicar a alguien como Fritz Lang, que ya está lo suficientemente reivindicado? Pues porque su nombre, marca registrada en sí misma, pareciera que estuviera asociada a una figura de museo de cera. Se nos ha convertido con el tiempo el bueno de Fritz Lang en todo un símbolo, en todo un icono. Ya lo entendió así en el año 1963 don Jean-Luc Godard al hacerle protagonista de la película El desprecio. Ponemos a la misma altura en ese sentido del señor Fritz Lang a gente como Nicolas Rey o Sam Fuller. Si hoy hablamos de gente como Tarantino o de Wim Wenders, pues estos eran sus maestros. Pero ¿a qué Fritz Lang tenemos que reivindicar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? La base de su cine la construyó en su tierra, en Alemania. Pero forzado por las circunstancias, tuvo que poner pies en polvorosa y dirigirse hacia la libertad, hacia la tierra de las grandes oportunidades, a los Estados Unidos. Y allí prosiguió su camino. Allí prosiguió su carrera. ¿Y qué carrera? Esa es la que tenemos que reivindicar en el programa de hoy. La etapa americana de Fritz Lang, y en la cual hay películas que tenemos que reivindicar. Algunas han pasado como de puntillas y son grandísimas películas. El señor del monóculo. Gente había antes que Lars von Trier de los que les gustaba montarse su propia aura y su propio mito. El señor del monóculo llegó a los Estados Unidos siendo uno de los más importantes directores del mundo. Claro que hicieron los americanos, a cogerle con los brazos más que abiertos. ¿Quieres hacer películas? Pues tu primera película va a ser con una de las mayores estrellas del momento. La Metro le puso en ese año 1936 nada menos que a Spencer Tracy y a Sylvia Sidney a su servicio. Película Furia. ¿Qué quieres hacer una segunda película en América? Pues Walter Wanger le puso de nuevo a Sylvia Sidney y nada menos también que a Henry Fonda para su segunda película, año 1937. Solo se vive una vez. Para empezar no está nada mal. Vamos, que le salieron dos fenomenales películas. ¿Bajó el listón en alguna ocasión? Ahí radica la cosa. Fritz Lang era de esos directores que se exigía a sí mismo no hacerlo. Más que nada, todos tenemos un prestigio. Y aunque en ocasiones fuera con argumentos más o menos coyunturales, estábamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o que le dieran a dirigir algún que otro western casi de segunda fila, ahí estaba el señor Fritz Lang para imprimir su sello. Pero es que llega un momento en que en el año 1943 le dicen: vas a dirigir una película que se llama Los verdugos también mueren. ¿Pasa algo si decimos que Los verdugos también mueren es una de las mejores películas dirigidas por Fritz Lang? El guión va a ser de Bertolt Brecht. ¿Y los protagonistas? Brian Donlevy y Walter Brennan, en la que es una de las mejores películas realizadas en el momento sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy cerca de Ser o no ser de Lubitsch, o de Alemania año cero de Rossellini, de unos años después. Es que claro, estamos hablando de películas y de directores que están por encima, lo hemos dicho en alguna que otra ocasión en Lloviendo Cine, están por encima del bien y del mal, fuera de toda categoría.
una película pasa de ser meramente entretenida, o muy entretenida, o incluso muy buena, a tener ese algo, ese aura que decimos de Frisland. Eso inclasificable, indescriptible, que cuando ves una escena en la cual parece que se ha detenido el tiempo, que hasta el vuelo de la mosca ha tenido que ser borrado del soundtrack, que se dice el actor está metido en el papel. Bueno, pues todo el elenco, el director, el iluminador, hasta el tramoyista se ha olvidado de quién es él, y están todos tan involucrados en una determinada escena que ahí es cuando se produce la magia de los 24 fotogramas por segundo. Y ahí pasas de decir qué buena película a, como decía Garci, sacar el reclinatorio. Y los verdugos también mueren, pertenecen a este género. ¿Y cuánto le gustaba la noche al señor Frisland? Y en su época alemana. ¿Algún halo de luz veis en M. el vampiro de Düsseldorf? Pues en América, Frisland vivía cinematográficamente de noche. La mujer del cuadro, del año 1944. Perversidad, del año 45. Clandestino y caballero, del año 46. Secreto tras la puerta, del año 47. Más claro agua. Encuentro en la noche, del año 1952. Mientras Nueva York duerme, año 1956. Oye, ¿se puede ser mejor director que Frisland? Lo dijimos en alguna que otra ocasión de Elia Kazan. Libra por libra, puede que sean dos de los mejores directores de todos los tiempos. Por cierto, ¿a qué actriz Frisland preferís? ¿La Joan Bennett de Perversidad? ¿La Joan Bennett de Secreto tras la puerta? ¿O la Joan Bennett de La mujer del cuadro? Claro que también podéis elegir entre la Joan Bennett de El hombre atrapado. Reivindicamos a esta actriz hoy, no ya parcialmente olvidada, total y absolutamente dejada de la mano de Dios. ¿Quién se acuerda hoy de alguien como Joan Bennett? También podéis elegir entre la Marlene Dietrich de Encubridora, del año 1952. Antes de Johnny Guitar existió este Rancho Notorious, esta Encubridora de Frisland del año 1952. Y tenemos que reivindicar a un señor como Fritz Lang, director de películas como Los sobornados del año 53. Pues la respuesta es clara. La respuesta es sí. Vamos a reivindicar, y como pocas veces hemos hecho en Lloviendo Cine, esta película. The Big Hit. Magnífico por una vez el título elegido por los distribuidores españoles. Los sobornados. Y de paso enlazamos con el señor Glenn Ford, que nos hemos quedado a mitad de reivindicar a este señor, a Glenn Ford. Pues probablemente, y mira que ya es decir, la mejor interpretación de Glenn Ford de toda su carrera. Y tuvo que ser, evidentemente, con Frisland en la dirección. Una de las mejores películas de cine negro de toda la historia. Una Gloria Graham que te dan unas ganas terribles de conocerla. Un Lee Marvin que se doctoró con esta película. Y la bofetada particular de Hilda en esta película es un poquito incluso más violenta, más virulenta y más calenturienta. Es que se nota cuando estás en una película y ves que todos los planetas han entrado en confluencia para que se haga lo que se haga, salga una obra maestra. Y la pregunta que nos surge a continuación es bien clara y bien diáfana. ¿Ganó algún Oscar el señor Frisland a mejor director, a mejor guión? Nunca jamás estuvo ni siquiera nominado a los premios Oscar. Don Frisland protagoniza un gran adenda al programa que dedicamos en su día a las injusticias de los premios Oscar. Escarnio para los miembros de la Academia de Hollywood. Un señor como Frisland nunca estuvo nominado a los Oscar. Lo dices, lo repites y no terminas de creértelo. Que sí tenemos que reivindicar al señor Frisland. ¿Se puede ser un director más sólido que con las dos películas protagonizadas por Dana Andrews del año 56, como son Más allá de la duda y Mientras Nueva York duerme? Lo hemos dicho antes, cuando hemos hablado de Glenn Ford. Es que Dana Andrews es el cine. Motivos por los cuales el señor Frisland dejó Nueva York y dejó los Estados Unidos en ese año 56
para volver a hacer cine en su tierra, en Alemania? Pues quizá que ya lo había dado todo, que no fue poco. Es que nunca vas a dejar de tener ganas de volverte a poner La mujer del cuadro o Perversidad, películas con el dúo Edward G. Robinson y Joan Bennett, con el jeta de Dan Durgia de por medio. ¿Y por qué nunca te abandonan esas ganas de ver de nuevo estas películas? O Más allá de la duda, o Mientras Nueva York duerme. Tal vez sea porque el espíritu y el clima de M, el vampiro de Düsseldorf, acompañó a Fritz Lang cuando éste saltó el charco. Nunca será lo suficientemente reconocido. Esa puesta en escena. Deseos humanos, Gardenia azul, Encuentro en la noche, hasta una entretenidísima Los contrabandistas de Moonfleet, película a mayor gloria del aventurero Stuart Granger. Ponían a prueba al bueno de Fritz Lang, quizá buscándole las cosquillas. Esto es como cuando Indurain, en su buena época del Tour de Francia, le ponían obstáculos y más obstáculos para intentar acabar con su reinado. Pues el señor Fritz Lang pudo con todo, con cronoescaladas, con el Tourmalet y con etapas montañosas. Cosa de ser un grande, como lo fue el señor Fritz Lang. Reivindicamos la figura, la obra y la carrera del director alemán. Herr Fritz Lang, queda usted convenientemente reivindicado. Y seguimos con directores, pero ahora nos vamos a ir hasta el lejano oriente, nos vamos a ir hasta Japón, porque hay un director que no es de los primeros que se nos viene a la mente de aquel país, pero que también es un grande, al que también, por supuesto, tenemos que reivindicar. Porque cuando hablamos de cine japonés se nos vienen a la mente los mismos nombres: Yasuhiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa, Mikio Naruse, los más grandes. Pero luego hay otros nombres que se nos escapan o que no se nos vienen a la mente. Y ya no hablamos de los coetáneos de Ozu, de Kurosawa o de Mizoguchi, con Ishikawa o Hiroshi Shimizu, sino que nos referimos a otra generación, a la generación inmediatamente posterior a la cual pertenece Shohei Imamura. Un señor que no sabes muy bien cuándo empezó a hacer esto del cine, porque pareciera que lo hubiéramos descubierto en la década de los 70 y de los 80. Y no, comenzó mucho antes, comenzó a finales de los años 50. Porque Shohei Imamura pertenece a esa generación de cineastas japoneses que se propusieron renovar las maneras de narrar las historias que hasta el momento preponderaban en el país del sol naciente. Las propuestas de gente como Nagisa Oshima o el propio Shohei Imamura suponían apuestas arriesgadas y rompedoras que en aquellos años fueron vistas como algo ciertamente innovador y epatante. Pero ¿qué suele ocurrir con toda propuesta de este tipo? Que con el tiempo canta un poquito, se vuelve coyuntural y envejece. ¿Y cuándo dan lo mejor de sí este tipo de cineastas como Oshima o Shohei Imamura? Cuando ya se han olvidado, entre comillas, de renovar y de poner patas arriba el cine. Cuando han alcanzado la madurez. Cuando ya no sienten la necesidad, cuando ya no sienten la llamada de cambiarlo absolutamente todo. Y es ahí cuando Oshima hizo El Imperio de los Sentidos o cuando comenzamos realmente a conocer a Shohei Imamura, que es el director japonés que queremos reivindicar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. ¿Y cuándo se produjo ese cambio? ¿Cuándo fue conocido mundialmente y a mayor escala el señor Shohei Imamura? Pues fue en el año 1983,
con una absoluta maravilla del séptimo arte, la